Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque nos tienes en este lugar. Te pido, Señor, en esta hora que seas tú, Señor amado, obrando de una manera especial, Señor, obrando de una manera misericordiosa, Padre, en esta hora. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que seas tú bendiciéndonos de una manera especial, Padre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 15. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer del 15 hasta el 23. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer uno yo y uno usted. Nos vamos a unir en el 23 todos. Vamos a hacer un énfasis muy especial, hermanos, en el verso 18 al 21. Dice la palabra del Señor así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todos juntos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puede sentarse. Si ha habido una carta más elocuente de Pablo, es Efesios. Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba acostumbrada a oír a los filósofos de la época. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, es una de las cartas más profundas y elocuentes que Pablo escribe. Por eso, si usted la lee rápidamente, va a costar entenderla, sobre todo los primeros capítulos. Pero además de ser una carta muy profunda, es una carta muy rica en el poder del Espíritu Santo. Y no hay cosa más linda que el mover del Espíritu de Dios. En esta hora, hermano, quiero hablar acerca de la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Estos días son días de celebraciones paganas, días de celebraciones y sobre todo a la muerte. Hay una celebración a la vida, pero nosotros en cada culto celebramos la vida del Señor en nosotros. ¿Cuántos celebran la vida de Dios? Amén. En su vida, aleluya. Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que ver en el versículo 18 y 19. Fíjese bien. Siempre le recomiendo, si no es de las personas que escriben, por favor traiga un marcador o una pluma, como le llame, para poder subrayar los textos importantes. Dice, todos juntos: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo: yo tengo una herencia. Nosotros somos ricos, ricos en Cristo Jesús. Y esta riqueza trasciende a lo material, trasciende a las circunstancias, porque esta riqueza en Cristo nos da alegría en medio de tristezas, nos da victorias en medio de batallas y nos da paz en medio de la guerra. Yo ahora que estaba preparando la enseñanza, hermanos,
Esos días han sido de enseñar y predicar y me sentía bastante cansado. Pero cuando yo empecé a estudiar, sobre todo a considerar la persona maravillosa de Jesús, nueva fuerza entró en mi vida. Nueva fuerza. No sé si le ha pasado a usted que a veces viene medio cabizbajo, medio durmiéndose, pero cuando usted entra en la casa de Dios y siente la presencia de Dios, nueva fuerza viene a su vida. ¿Sí o no, hermanos? En esta hora yo quiero hablar acerca de esto, de esta riqueza que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay muchas riquezas que Dios nos ha dado a través de Cristo. Demasiadas riquezas. Se lo he dicho anteriormente que cuando nosotros consideramos los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay nada que envidiar del Antiguo Testamento. Absolutamente nada. Porque algunos dicen es que Moisés vio aquel mar abrirse y realmente fueron milagros extraordinarios. Pero lo que está pasando aquí en nosotros en esta noche es algo más extraordinario. Lo que pasa en nuestra vida diaria, que caminamos con Dios, eso es extraordinario. Lo que pasa en nuestra vida cada vez que adoramos a Dios es extraordinario. Lo que pasa cada vez que oramos es extraordinario. Porque no ha tenido usted que hacer nada para ganarse eso. Dios se lo regaló todo a usted. Y se lo regaló a través de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios dice en Colosenses que en Jesús están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Cuando usted le regalan algo especial, digamos que su papá le regala a usted, qué sé yo, algo que su abuelo le dio a él, un reloj, y el papá le dice a usted, esto me lo dio mi papá y yo te lo doy a ti ahora. Y después de que se lo da, le empieza a explicar lo que el reloj hace. Da los días, da las fechas, enciende una luz, tiene alarmas, es cronómetro, y entre más lo conoce, menos lo quiere regalar. Porque sabe el valor que tiene para usted. Cuando usted conoce de Cristo Jesús y ve la obra maravillosa que Dios ha hecho, al venir por nosotros, al morir por nosotros, al darnos vida de entre los muertos, menos lo quiere dejar cada día. Es más lo quiere, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren a Cristo en su vida? Entonces yo quiero que vea la riqueza. Una de las riquezas que Cristo nos ha dado a nosotros es la vida eterna. Es la vida eterna. Gloria a Dios. Usted ahora es poseedor de la vida eterna. Y Jesús dijo, el que coma de mí jamás volverá a ver muerte o verá muerte. Jamás volverá a tener sed. Jamás volverá a tener hambre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Jesús solo celebramos victorias. Amén. Y solo celebramos vida, no muerte. Entonces la muerte no es parte de nosotros. Entonces, una vez una persona me preguntó, hermano, entonces si nosotros aceptamos a Jesús, ¿por qué siempre nos morimos? Buena pregunta, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que considerar en esa pregunta. Número uno, la gente ya no aceptará a Jesús por amor, sino porque no quiere morir. Eso es uno. Luego, otra cosa es que nuestro ADN, nuestra sangre está contaminada. No hay manera de que usted y yo nos libremos de este cuerpo de muerte. Somos pecadores y eso está aquí adentro de nosotros. Cada día es una cruz que tomamos a levantarnos. Yo anhelo el día de estar con Cristo por una razón, porque ya no quiero ver pecado. Y ya no quiero ver nada de los ataques de Satanás. Solo quiero ver a Cristo y adorarle por toda la eternidad, en paz y en amor perfecto en Cristo Jesús. Entonces, como un escritor dijo, ¿de qué manera entonces vamos a librarnos nosotros de este cuerpo de muerte? Solo hay dos maneras de librarse de este cuerpo de muerte. Número uno es que este cuerpo se muera. Y número dos es que este cuerpo sea transformado. Una de dos. Y es lo que nos sucede a todos. Y el que esté vivo hasta la venida de Cristo Jesús será transformado en un abrir y cerrar de ojos.
Entonces, el que no muere será transformado, porque la Biblia lo promete. Entonces, al considerar la muerte, muchas veces nosotros tenemos ese temor de la muerte. Y aunque sea muy cristiano, sobre todo cuando se encuentra en situaciones que su vida es vulnerable, que depende de qué sé yo, no sé a cuántos les han apuntado quizás con una pistola y ha sentido que se le va la vida. Mire, cuando uno ve en el avión, uno se reconcilia con Dios siempre. Sí, porque uno sabe que 40,000 pies de altura, ¿no? Óigame, si allá y tiembla el avión, se siente que va a quebrar todo aquello, más que se anda cayendo. Entonces, uno cuando uno aquí de campeón dice, hemos vencido la muerte y tenemos vida en Cristo. Ah, pero cuando le dan un susto a uno, no se quiere morir. ¿De veras? No queremos morirnos. Pero la muerte está ligada por el pecado a la vida del ser humano. Porque Adán se contaminó y nos contaminó a todos. ¿Y sabe qué es lo que hizo el Señor? Fíjese que cuando uno estudia esta cosa, uno encuentra ciertos tesoros en la Biblia. Pues la Biblia dice de que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice que puso ángeles y una espada que se revolvía, ¿sí o no? Y que no dejaba al hombre entrar. ¿Por qué el Señor no permitió que Adán regresara ahí? ¿Por qué? ¿Alguien tiene que ser? Volver a como a ser eterno, ¿Perdón? Para que no viviera eternamente. ¿Y por qué? ¿Qué había ahí? El árbol de la vida. El árbol de la... Habían dos árboles. El de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, aquella conferencia divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, no permitiremos que el hombre alargue su mano y viva en esta condición pecaminosa eternamente. Entonces, fíjese que todo es un simbolismo, porque el árbol de la vida, que Adán no lo probó nunca, ni sintió aquel deseo de comerlo, pues era un ser sin contaminación, conectado con Dios, no tenía necesidad del árbol de la vida. Pero todo era un simbolismo, porque Jesús, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, tuvo que pasar esa espada y arrebatar la vida para dárnosla a todos nosotros. Entonces, cuando Él pasa, la espada lo mata, pero llega hasta el árbol de la vida, en sentido figurado. Y cuando Él viene de ese paraíso, vamos a decirlo, viene con la llave de la vida y nos lo da a cada uno de nosotros. Entonces, cuando el cristiano o cuando la persona recibe a Cristo, recibe la vida. Y como que todo cambia. Y uno empieza a sentirle un sabor tan emocionante a la vida cuando acepta a Cristo. Hay algo que nos da emoción cuando nos levantamos. Hablar con Dios, caminar con Dios, andar con Él. Y es algo que sentimos escalofríos por aquí. Sentimos ganas de llorar por allá. Sentimos que Dios nos toca. Y eso era algo que antes no teníamos, pero que ahora tenemos, porque la vida de Dios está en nosotros. Nosotros no pensamos como cristianos muchas veces en la muerte, porque estamos llenos de vida, llenos de vida. Ahora, cuando nosotros vemos que esta es una de las riquezas que el Señor nos ha dado, mire, yo a veces siento de que nosotros no entendemos lo que tenemos muchas veces como cristianos. Porque si nosotros entendiéramos a plenitud lo que tenemos, no habría tristeza casi en nosotros. Casi solo felices, contentos. Hay momentos que la carne se altera y nos ponemos tristes. Como que se altera y nos desanimamos. Pero si usted ve todas las riquezas que usted tiene en Cristo Jesús, número uno, que usted es salvo. Le voy a decir una de las cuantas. Número dos, que la Biblia a mí me promete que mis hijos serán salvos. Y eso es algo que usted lo tiene que reclamar en oración. Aunque usted vea a sus hijos allá lejos de la iglesia porque usted aceptó a Cristo y sus hijos ya estaban mayores o lo vea que no quieren del Señor, pero usted tiene que hincarse y decirle, Señor, tu palabra me promete que mis hijos son tuyos, Señor. Eso es una promesa de Dios.
Serás salvo, le dijo, tú y toda tu casa. Esas son promesas. Otra cosa, que cuando ya el doctor y las píldoras no le hacen nada, tenemos un sanador en la iglesia. Y si ya no le funcionó nada, ¿qué es lo primero que probamos por allá afuera? Venga Cristo, venga al altar. Y la palabra del Señor dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y la salvación trae sanidad para el enfermo. Sencillo. Entonces tenemos salvación para mí y mi familia. Tenemos sanidad. ¿Qué otra cosa? Libertad. ¿Somos libres? Yo me siento libre para adorar a Dios. Mire, yo puedo gritar un gloria a Dios y no hay diablo que lo pueda impedir esta noche. Es que podemos alabarlo y no hay nadie ni nada en el cielo ni en la tierra que nos impida adorar y decir gloria a Dios. Porque somos libres, hermanos. Ajá. ¿Podía decir eso cuando andaba borracho? ¿A que no? O lo daba el grito mexicano que la juba. Y a seguir tomando. Pero hoy no, hoy alzamos las manos llorando y le decimos gloria a ti, Señor, que me has libertado, rompiste mis cadenas de pecado, de vicio, de maldad, soy libre, aleluya. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es nuestra libertad. Herencias, herencias. Mire, podemos aquí sacar un tesoro. ¿Cómo está sacando un cofre de tesoro? Un cofre de tesoro. Todos los días Dios nos habla. Si usted abre la Biblia, todos los días Dios nos habla. Yo no sé cuánto les ha pasado de que le están pidiendo al Señor, Señor, háblame, habla. Y de repente abre la Biblia como que era para usted lo que estaba escrito ahí. Algunos dicen, no, es que toda la Biblia es para nosotros, pero es que hay textos a veces que resaltan sobre todo. Y que como que en ese momento nos dan el consuelo que nosotros necesitamos. Podemos hablar con Dios. Mire, muchas veces nosotros no consideramos todo lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué persecución tiene? ¿Qué persecución tenemos? Consideremos a la iglesia primitiva, que los apedreaban aquí, salían predicando todavía. ¿Qué privilegio más grande tenemos nosotros de ser libres? De estar aquí tranquilos. Está lloviendo, hay techo. Está haciendo calor, hay aire acondicionado. Está haciendo frío, hay calefacción. Estamos aquí, estamos tranquilos. Con su uniforme las hermanas, con su uniforme los hermanos. Sale de aquí en su carrito. Mire, hermano, nosotros caminamos en bendiciones. Y esas bendiciones, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Gloria sea a Jesucristo. Entre las herencias de Cristo para nosotros, la riqueza más grande es la vida eterna. Abra su Biblia en 2 de Timoteo. Gloria sea al Señor Jesús. 2 de Timoteo capítulo 1 verso 8. Estos son textos claves. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Léalo fuerte eso. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es algo grandísimo. Nosotros, aquí sí podemos usar la palabra inmortal, que no muere, que no se cansa, que
que no se corrompe. Eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Eternos con Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, en esta riqueza, porque miren, hablemos, vamos a ir aquí paso a paso. La muerte entró por Adán, y la muerte, la Biblia dice que reinó desde Adán hasta Moisés por la transgresión de Adán. ¿Qué significa esto? Hay cosas ciertamente bastante profundas en esto, pero el asunto era de que el plan de redención no se había efectuado todavía, no se había llevado a cabo. Entonces, en todo ese momento en el que Adán se multiplica y que los hijos de Adán y Eva empiezan a multiplicarse y empiezan las primeras civilizaciones, que la primera civilización se levantó en la línea de Caín y fue una civilización corrompida, pues ellos edificaron la Torre de Babel y después de eso sale Noé y Dios decide deshacer, quitar la raza humana de esta tierra. Qué tremendo. Estaba terrible en ese momento. Ya la maldad se había multiplicado a tal grado que Dios dijo: me arrepiento de haber formado al hombre. Entonces, Dios salva a Noé y Noé con su familia empiezan a repoblar la tierra nuevamente. Pero en esa línea viene Abraham y Dios llama a Abraham. Y en esta promesa ya Dios empieza un trato, ya como que el plan de salvación se va como concretando, solidificando un poco más en la historia de la humanidad. Viene Dios y llama a Abraham y ahí nos damos cuenta nosotros que de Abraham salen las 12 tribus de Israel y después de eso el pueblo de Israel llega a la cautividad en Egipto por más de 400 años, cerca de 430 años. Pero Dios escoge a otro hombre llamado Moisés y le dice: he descendido a libertar a mi pueblo y te he escogido a ti. Entonces viene Dios y usa a Moisés, saca al pueblo de Israel, usted se sabe la historia, se van al desierto a adorar a Dios. Y en ese momento, cuando Dios llama a Moisés, le da las tablas de la ley y todos los mandamientos. Y aquí es donde entra el plan de salvación ya un poco más concreto. Pues la Biblia nos revela de que había un lugar donde los que morían por la fe y creyendo que iba a venir un Salvador, se iban. Y era el seno de Abraham. Este seno de Abraham, y esto no me vaya a perder el hilo, por favor. El seno de Abraham era el paraíso donde iban los justos. Y la Biblia no relata ni nos dice a nosotros cuándo fue que se abrió. Pero desde luego el seno de Abraham se debe haber empezado con Abraham. Entonces todos los justos iban a ese paraíso. ¿Y saben dónde estaba? En el centro de la tierra. No crean que estoy predicando herejía, ya lo voy a comprobar. Mejor vamos a la Biblia porque mismo lo veo que no me cree. Pero vamos a leer unos versículos. Romanos capítulo 5. Cuando Jesucristo muere, Jesucristo descendió al seno de Abraham y llevando cautiva la cautividad, porque esa era una cautividad. Ellos estaban ahí por una línea de crédito que Dios había abierto que se llamaba la ley. Esa era la línea de crédito. Porque no eran perdonados de sus pecados por la sangre de machos cabríos, sino que eran perdonados por la fe al efectuar esos sacrificios. Ya se lo vamos a explicar un poco mejor. Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Fíjese, existía el pecado. Pero, aquí está el pero donde no hay ley, no hay culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. Deténgase. Dice la Biblia
que la muerte reinaba aún en los que no pecaban. Porque el plan de redención no se había efectuado. No había venido Cristo. No había un plan. Pero dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. En pocas palabras, por culpa de Adán. El cual es figura del que había de venir. Aquí está la gran bendición. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Se lo voy a explicar. La Biblia dice, en pocas palabras, si lo que Adán hizo tuvo tanto poder para contaminarnos hasta el año 2016, más poder tendrá la sangre de Jesús para limpiar todos nuestros pecados. Gloria a Jesús. Dios. Entonces, aquí está lo que el Señor dice. La muerte reinó, pues no había quien la venciera. Como estaba viendo, compartiendo una imagen hace unas horas, que la muerte era invicta. Estaba de campeona la muerte, matando a todos. Aunque duraba más, pero los mataba de cualquier manera. Adán, 900 tantos años, me lo llevo, no hay problema. Matusalén, el más anciano de todos, me lo llevo, a todos los mataba. A todos, porque el ADN de todos estaba contaminado con el pecado. Y el pecado produce separación. Separación de Dios. Y estar separado de Dios produce muerte. Ahorita estamos cerca del Señor, conectados con Dios, pero de alguna manera separados, porque no lo tenemos físicamente, no estamos con Él. Pero Él está aquí con nosotros y nos toca de una manera especial a cada uno de nosotros. Y estamos conectados a Él a través del Espíritu de Dios, por la fe que hay en nosotros. No es por lo que usted hace, no es por lo que usted dice, es por lo que usted cree. Y yo en esta hora le digo con toda mi alma y mi ser, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que Él vino, murió en una cruz, en un cuerpo como el de nosotros. Fue sepultado, pero se levantó al tercer día victorioso por el poder del Espíritu Santo. Y esa fe me da vida a mí esta noche para seguir adelante en este evangelio hasta que me encuentre con Él un día en la eternidad. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Yo lo siento en mí. Entonces, la Biblia nos dice que la muerte ha tenido un reino ya, un imperio. Los demonios contentos matando a todos los hijos de Abraham y a todos los hijos de Abraham. Pero un día apareció la ley. Y en la ley ya venía un proyecto de salvación efectuándose. Algunas personas piensan hasta nuestros días que la ley salva o salvaba. Pero la ley no salva. No salva. ¿Sabe lo que hacía la ley? Se lo voy a explicar aquí. Venía yo como uno del pueblo que había pecado y decía, me robé la oveja del vecino y yo quiero pedir perdón. Y venía el sumo sacerdote y traía yo una ofrenda, que era un cordero, o según mis posibilidades y el pecado, traía una ofrenda, un palomino, un animal. Entonces el sacerdote lo que hacía es que me decía a mí, va a poner entonces, hermano Álvaro, su mano sobre la cabeza de este animal. ¿Y sabe lo que pasaba ahí? Los pecados míos se le transmitían al animal. Y el sumo sacerdote lo degollaba, lo sacrificaba. Entonces, la persona no se salvaba por hacer eso. La persona se salvaba porque al hacer eso, en su fe, estaba creyendo de que un día iba a venir un Mesías Salvador para esta humanidad. Y de que Él sería el que perdonaría, lavaría todos mis pecados. Entonces, óigame, si a mí no me perdonan una deuda, ¿sigo con la deuda o no? Claro que sí. Ahí está, pero está como a crédito. ¿Sabe por qué?
porque usted no la puede pagar. Esta deuda es demasiado grande y esta deuda se llama pecado. Entonces, al hacer yo eso, estaba como a crédito obteniendo una salvación. Entonces, cuando la gente moría, bajaba al seno de Abraham. Vamos a irnos a Lucas. Capítulo 16. Vamos a leer una historia. Lucas capítulo 16. Verso 19. Voy a leer varios versículos, así que los voy a leer rapiditos. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Y estando en tormentos, oiga, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, deténgase ahí. El rico muere y Lázaro muere, pero ¿cómo es que el rico podía ver a Lázaro? Sino es que estaban medio cerca, ¿no? Entonces el rico alza sus ojos y mira a Lázaro. Y dice, y ve a Abraham y le dice: Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaban en el mismo lugar. Pero la Biblia es bien clara y dice acá, verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había una cima. Si usted se fija, la palabra cima es con S. La palabra cima con S significa un abismo. Cima con C es una cima, un monte alto. Entonces estaba un abismo que separaba el infierno y el seno de Abraham, donde estaban aquellos justos que habían practicado la ley y que estaban esperando una completa redención, porque no había sido enviado todavía Jesucristo. Entonces fíjese lo que el Señor hace cuando Cristo muere en la cruz y dice: Padre, consumado es, hecho está, el trabajo está hecho, el perdón está comprado, el precio está pagado, el cielo ha triunfado. Él expira y en ese momento la Biblia dice que Él desciende al seno de Abraham. Váyase conmigo a Juan capítulo 20, verso 15. Gloria sea el nombre de Jesús. No, vamos a ir a Mateo, perdón, 12:40 primero. Mateo capítulo 12, versículo 40. Yo quiero que usted lo lea con voz fuerte, por favor. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Muy bien. ¿Lo puede leer, por favor? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él estuvo en el corazón de la tierra. Es más, sin citarlo. ¿Se acuerda cuando el ladrón en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué le responde Jesús? De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Ese día el Señor desciende y llega donde está Abraham, Daniel, Moisés, Ezequiel, todos los que antes de él no podían entrar al cielo
porque no se había abierto la puerta para el cielo, que solo la sangre de Cristo puede abrir. Entonces, cuando Cristo desciende, fíjese cómo la Biblia es de rica en esto. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, que dice consumado es, la tierra tembló, el cielo se nubló, un terremoto hubo que rompió hasta el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo a manera simbólica. Además de eso, la palabra de Dios dice que mientras la tierra absorbía la vida de Jesús, hasta los muertos se levantaron. ¿Ha leído ustedes? Dice, es que la Biblia es rica en esto, aleluya. La tierra misma no pudo soportar la vida que estaba entrando en ella. Y cuando él estaba muriendo, a manera de simbolismo también, se levantan de las tumbas algunos de los justos que habían muerto en algunos de esos días. Y se levantaron y fueron a sus familiares. ¿Qué les parece? Porque la vida de Dios estaba entrando en la tierra. Y esto simboliza cada uno de nosotros. Mientras Cristo moría, usted y yo recibíamos vida. Y vida de entre los muertos. Se acabó la parranda, se acabaron los vicios. Hoy vivo en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Ahora él está ahí 3 días en el seno de Abraham. ¿Se imagina usted en el seno de Abraham? Con aquellos que tanto lo habían profetizado. Oiga, si uno hubo que profetizó de Jesús, fue Isaías. Y viene, hijo nos es nacido, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. También ahí estaba Salomón, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Jeremías, el bálsamo de Galaad le llamó. Y de repente, en aquel paraíso viene descendiendo uno más sublime que los cielos. Y se aparece a caminar con él. Yo me imagino esa reunión, hermanos. Yo me la imagino, todos aplaudiendo, viendo al Mesías, al prometido, diciéndole a Sadrach, Mesach y Abednego, yo soy el que estuve con ustedes en el horno de fuego. Oh, Abraham, sí, aquí estoy. Yo soy, cuando tú estabas sacrificando a Isaac, yo soy el prometido de todas las naciones. Oh, yo me imagino él testificándole a todos los que estaban en el seno de Abraham. Él era el prometido. Él era el Salvador. Aleluya. Él le dijo a Eva, y estaba Eva también. Aquí estoy, Eva. Yo soy tu hijo, la simiente de la mujer. Yo soy el prometido en el jardín del Edén. Yo soy, sí, allá lo dijo Ageo también. Lo prometió el deseado de todas las naciones. Yo soy. ¿Y saben qué? Ya he abierto un camino santo y perfecto para ustedes. Están aquí a crédito, pero ya pagué por sus pecados. Vámonos de aquí. Los llevo a un lugar mejor. Ahora vamos a ver esto. Es que yo quiero que usted me crea bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20, verso 15. Alabado sea tu nombre, Jesús. Juan 20, 15. María Magdalena lloraba desesperadamente porque no hallaba a su maestro, el cuerpo de su maestro. Y se le parece un hombre y ella pensó que él era el jardinero, el hortelano. Y el jardinero le dice, el jardinero entre comillas, Jesús le dijo, porque ella no sabía que era Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques. Fíjese las palabras. ¿Por qué? Léalo usted. ¿Qué le dice? No me toques. Yo no he subido al Padre. ¿Se fija? La confirmación de que Jesús, como le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra como Jonás estuvo en la ballena, el vientre del gran pez.
Así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Y cuando se le aparece, después de resucitado, a María Magdalena le dice, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Ve y confirma a mis hermanos. ¿Así dice? Fíjese cómo el Señor Jesús nos llama a nosotros. Él es nuestro hermano mayor. El que defiende al menor. ¿Cuántos tienen un hermano mayor? Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí se efectúa otro proceso. El que Jesús llevara a los que estaban en el seno de Abraham al tercer cielo. Esto es algo muy lindo, muy especial. Porque esto ya entramos en una etapa donde nosotros también cabemos ahí. Vea lo que dice en Efesios. Vámonos a Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 4, versos del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en este proceso le acompañaban al Señor Jesucristo Abraham, Daniel, todos los profetas, todos los justos, Aarón, Moisés, María, la hermana de Moisés, ahí estaba, y lo llevó al tercer cielo, y él abrió el tercer cielo para ellos y para todos nosotros. Gloria a Jesús. Ahora nosotros, hermanos, si alguien me dice a mí, pero ¿y usted por qué cree eso? Que usted va a tener vida eterna. Y no me diga usted que es mejor que Abraham. No me diga usted que es mejor. No sé si se haya dado gente así, usted, bien incrédula, bien, no sé cómo que Dios no va a hablar a nosotros. Que Dios le va a hablar a usted. No, hombre, me ha dicho él. Es que es mejor que lo crea. Porque yo también estoy aquí por el crédito de otro. Sí, tengo un buen prestamista, vamos a decirlo así. Un buen fiador, un buen redentor. Yo sé que mi redentor vive. Y Job lo dijo, con estos ojos yo lo he de ver un día. Y yo le puedo decir hoy, yo sé que mi redentor vive. Si esta noche yo muero, si esta noche yo me muero, si esta noche yo dejo de respirar y este cuerpo se muere, al abrir mis ojos en la eternidad, me voy a encontrar a mi amado Jesús. Y esto no por lo bueno que yo sea, porque su sangre carmesí ha lavado todos mis pecados.